Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Entra en uno de los casos de crimen real más impactantes que sacudió a una pequeña comunidad del Medio Oeste y atrajo la atención nacional. Este episodio, con estilo documental, sigue la vida de una madre devota, la noche en que todo cambió, la meticulosa investigación y el tenso drama en la sala del tribunal que terminó con un veredicto que alteró vidas. A través de una narrativa profunda, descubrimos cómo un conflicto familiar aparentemente ordinario se transformó en un caso que los investigadores describirían como uno de los más complejos que jamás habían enfrentado. Desde la informática forense y las pruebas balísticas hasta el testimonio emocional de los testigos, cada detalle pintaba una imagen que cautivaba tanto a la sala del tribunal como al público. Esta no es solo una historia de crimen, es sobre la familia, la confianza, la traición y la justicia. Nuestro objetivo es presentar la línea de tiempo completa con claridad y respeto, permitiéndote reconstruir los eventos paso a paso, tal como lo hicieron los detectives y los fiscales. Si te apasionan las historias reales, los detalles investigativos y las revelaciones en la sala del tribunal, este video te mantendrá al borde del asiento hasta el último momento. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. Rebecca Blivnik, a menudo llamada simplemente Becky por su familia y amigos, nació en la pequeña ciudad estadounidense de Quincy, Illinois. Su infancia transcurrió en la atmósfera típica de la región del Medio Oeste. Calles acogedoras donde los vecinos se conocían por nombre, escuelas donde los niños crecían casi como una gran familia. Los padres de Becky prestaban mucha atención a la educación, pero aún más a las cualidades humanas. La capacidad de cuidar a los demás, respetar el trabajo y valorar la honestidad. Incluso en sus primeros años, la niña destacaba entre sus compañeros por su sensibilidad y su increíble habilidad para encontrar un lenguaje común con las personas. Nunca buscó ser el centro de atención, pero la gente se sentía atraída por ella, por su bondad y disposición para escuchar. Estudiar le resultaba fácil, aunque no se puede decir que Becky fuera una estudiante ejemplar empedernida. No buscaba logros ostentosos, pero mostraba perseverancia y responsabilidad. A medida que se acercaba a la secundaria, su atención se centraba cada vez más en la biología y la anatomía. Al mismo tiempo, le surgió la idea de una profesión relacionada con la medicina. Ayudar a las personas, apoyarlas en los momentos más difíciles. Esta idea fue cobrando fuerza, convirtiéndose en su vocación personal. Después de la escuela, ingresó a la universidad, eligiendo la dirección de enfermería. Estudiar no fue fácil. Noches sin dormir, pasantías, conferencias, clases prácticas constantes. Pero Becky nunca se quejó. Entendía que la profesión médica requiere sacrificio y dedicación, y aceptó esto como una parte natural de su camino. Sus amigos recordaron que rara vez hablaba de sus logros, pero siempre encontraba tiempo para apoyar a otros estudiantes. Si alguien necesitaba que le explicaran el material, ella se quedaba después de clases, ayudaba a prepararse para los exámenes. Para ella, la medicina no solo era conocimiento y habilidades, sino sobre todo humanidad. Cuando recibió su diploma y comenzó a trabajar en el hospital, los que la rodeaban pronto notaron que tenía una rara combinación de profesionalismo y calidez. Los pacientes confiaban en ella. Los familiares de los pacientes señalaban que Becky sabía encontrar palabras incluso en las situaciones más difíciles. Su voz era tranquila, confiada, como si infundiera esperanza. Muchos colegas decían que tenía un don médico natural, no solo para tratar, sino también para apoyar emocionalmente. Con los años, su carrera avanzó. Se convirtió en una enfermera experimentada, participó en varios programas relacionados con la mejora de la calidad de la atención al paciente. Pero a pesar de su gran dedicación al trabajo, Becky siempre creyó que su principal rol en la vida era ser madre. Cuando tuvo hijos, su mundo finalmente encontró un eje. 3 hijos se convirtieron en el centro de su universo. Prestaba atención a cada uno, intentaba notar sus intereses,
apoyaba sus esfuerzos. Los llevaba a los entrenamientos deportivos, ayudaba con los deberes, organizaba noches familiares con juegos de mesa y cocinando juntos. Los vecinos y amigos la describían como una persona que casi siempre tenía tiempo para los demás. Podía ayudar con los hijos de una amiga, apoyar a un vecino anciano, acudir a un colega que se encontraba en una situación difícil. Su teléfono estaba a menudo ocupado, no porque estuviera discutiendo algo personal, sino porque la gente la llamaba para pedir consejo o apoyo. Y Becky nunca le negaba nada a nadie. Combinaba una energía asombrosa con amabilidad, que parecía inagotable. A pesar de su apretada agenda, no solo se centraba en su familia y su trabajo. Becky participaba en la vida de la comunidad. Ayudaba en eventos escolares, participaba en eventos benéficos, donaba tiempo y energía para apoyar iniciativas locales. En la iglesia, era conocida como una persona dispuesta a encargarse de los asuntos organizativos, ya fuera para recaudar fondos para el tratamiento de algún miembro de la parroquia o para ayudar a organizar celebraciones. Las relaciones con su hermana y padres ocupaban un lugar especial en su vida. Los lazos familiares eran importantes para ella. Sabía cómo preservar las tradiciones familiares, mantener contacto incluso durante los periodos en los que el trabajo y los niños ocupaban casi todo su tiempo. La casa de sus padres era donde toda la familia se reunía para las fiestas, y Becky a menudo era el centro de esos encuentros. Con su toque ligero, las conversaciones fluían libremente y la atmósfera era cálida. La vida adulta de Becky era como la que muchos desearían para sí mismos. Tenía una profesión que amaba, una familia por la que vivía, amigos y un entorno dispuesto a confirmar que ella era una persona que siempre aportaba bondad. Su carácter combinaba dulzura con una fuerza asombrosa. Podía ser decidida cuando se trataba de sus pacientes o sus hijos, pero al mismo tiempo nunca se volvía dura. Su capacidad para escuchar y entender a los demás la hacía indispensable en cualquier compañía. Con el tiempo, sus hijos mayores comenzaron a mostrar habilidades atléticas, y Becky se unió con alegría a una nueva etapa de su vida, la vida de madre deportiva. Los llevaba a los partidos, los apoyaba desde las gradas, se alegraba de las victorias y los consolaba en las derrotas. En esos momentos, su corazón materno se revelaba por completo. La capacidad de inspirar, de explicar que lo principal no es el resultado, sino el deseo de ser mejor. Por la noche, su casa se llenaba de sonidos familiares, la risa de los niños, el olor de la comida casera, la música de fondo. Becky amaba los placeres simples, paseos por el parque, salidas fuera de la ciudad, picnics, ir al cine. No perseguía el lujo ni el estatus. Su felicidad estaba en los pequeños momentos. Continuaba siendo un ejemplo para sus colegas, no solo como profesional, sino también como una persona que sabía cómo combinar carrera y maternidad. Muchos destacaban su organización, su habilidad para encontrar un equilibrio entre el trabajo y la familia. No ocultaba el hecho de que esto era difícil, pero su energía y optimismo eran contagiosos para los demás. Así, para cuando entró en la adultez, Becky era un ejemplo de la mujer de la que se dice, ella hace que el mundo a su alrededor sea mejor. Enfermera, madre, amiga, hermana, hija, cada uno de estos roles era importante y significativo para ella. No buscaba reconocimiento ni premios, pero aquellos que la conocían coincidían en que Becky poseía una rara combinación de competencia profesional y calidez humana, lo que la hacía una persona única. Era una fría y ventosa noche de febrero en Quincy. Para ese momento, la ciudad ya se había acostumbrado al largo invierno. Las calles estaban vacías después de las 6. Solo algunos autos cruzaban las intersecciones, dejando una estela en el asfalto helado. En una de las áreas residenciales, entre las casas de un solo piso y pequeños chalets de 2 plantas, se encontraba la casa ordenada de Rebecca Blifnick. A primera vista, no había nada notable en ella. Paredes de color claro, un jardín bien cuidado, un coche estacionado. Para los vecinos, siempre había sido un símbolo de estabilidad y orden. Esa noche, el 22 de febrero, no había señales de problemas.
Los niños estaban con su padre, y esto creaba un silencio inusual. Reinaba una calma rara en la casa, donde generalmente resonaba la risa de los niños. Becky podía dedicar unas horas para ella misma, organizar notas médicas, preparar una lista de cosas por hacer, responder los mensajes de sus amigos. Según los vecinos, alrededor de las 7 de la noche, había una luz encendida en la ventana de la cocina. Luego se movió hacia la sala de estar. Todo parecía normal. Nadie oyó ruidos, conversaciones fuertes o sonidos extraños. La calle seguía su propio ritmo, y en la casa de Becky no destacaba nada de este ritmo. Era la misma noche de invierno de tantas otras antes de ella. La noche transcurrió sin incidentes para la ciudad. Los vecinos cerraron las persianas, las casas se sumieron en la oscuridad. Nadie en el vecindario escuchó gritos ni sonidos sospechosos. El único signo que los testigos oculares notarían más tarde fue el hecho de que la luz en la cocina permaneció encendida más tiempo de lo habitual. Pero en ese momento, nadie prestó atención a eso. La verdadera preocupación surgió solo por la mañana. El 23 de febrero, en el centro médico donde Becky trabajaba como enfermera, sus colegas notaron inmediatamente su ausencia. Ella era una de esas personas que llegaba antes de la hora indicada, preparaba el equipo, revisaba la lista de pacientes. Su puntualidad y responsabilidad eran conocidas por todos. Cuando su lugar de trabajo estaba vacío, al principio los empleados pensaron que solo había habido un ligero retraso. Pero minuto a minuto, el silencio se volvía cada vez más alarmante. Los intentos de contactarla por teléfono fueron inútiles. Las llamadas iban al buzón de voz. Los mensajes quedaban sin leer. Becky nunca ignoraba las llamadas, especialmente si eran relacionadas con el trabajo. Para sus colegas, esto fue la primera señal. Continuaron cumpliendo con sus tareas, pero cada minuto nuevo solo aumentaba la ansiedad. Al acercarse la hora del almuerzo, la preocupación se convirtió en pánico. El supervisor del turno llamó a los familiares para aclarar si algo había sucedido. La respuesta fue la misma. Ninguno de sus familiares había podido contactar a Becky. Su hermana intentó llamarla varias veces seguidas, dejando mensajes. Sus padres también intentaron llamar, pero no hubo respuesta. Este comportamiento era completamente inusual para una mujer que siempre mantenía contacto con su familia. Gradualmente, se hizo evidente que la situación iba más allá de un simple retraso. Alrededor del mediodía, se decidió contactar a la policía. El informe oficial del oficial de turno incluía la frase estándar: "La mujer no ha contactado, no está en su trabajo, los familiares y colegas están preocupados". Para una ciudad pequeña, tales llamadas se tomaban muy en serio. Aquí, la gente se conocía, y la desaparición de un residente local rápidamente se convertía en un evento. La patrulla llegó a la casa de Becky por la tarde. El coche de la mujer estaba en su lugar habitual cerca del garaje. Esto se veía extraño. El transporte nunca permanecía inactivo sin razón. Las persianas estaban bajadas y no había respuesta al timbre. La policía tocó varias veces. Escucharon. Silencio. Los vecinos comenzaron a salir al patio. Notaron que habían visto la luz la noche anterior, que todo parecía tranquilo y nadie había notado nada sospechoso. Los oficiales marcaron su número. Nuevamente, no hubo respuesta. En este punto, la situación adquirió el estatus oficial de una verificación de bienestar de la residente. La policía contactó a los familiares, pidiéndoles que se presentaran en la escena. Un poco después, el coche de los padres de Becky llegó al patio. Con ellos estaba su hermana. Sus rostros reflejaban la tensión. Aún esperaban una explicación simple, pero sus corazones les decían lo peor. La familia tenía un juego de llaves de la casa. Junto con los oficiales, se acercaron a la puerta. La cerradura cedió sin dificultad. Cuando la puerta se abrió, todos fueron recibidos por un silencio inusual. Todo en el pasillo estaba en su lugar. Los zapatos estaban ordenadamente alineados contra la pared, las chaquetas colgadas en el armario. Había una taza sobre la mesa de la cocina
y un bloc de notas con una lista de cosas por hacer al lado. La atmósfera de la casa no daba la impresión de caos o salida repentina. Todo indicaba que la dueña planeaba regresar a sus actividades. La policía comenzó una inspección secuencial. El primer piso parecía ordinario. En la sala de estar había un sofá con mantas, el televisor estaba apagado, un libro reposaba sobre la mesa de café. La habitación estaba en orden. No había señales de lucha ni desorden. Cada detalle parecía como si el tiempo se hubiera detenido allí la noche anterior. Los oficiales entraron al comedor, miraron en el trastero. Nada sospechoso. Subieron al segundo piso y de inmediato sintieron un silencio opresivo. Las habitaciones de los niños estaban vacías. Los juguetes estaban doblados ordenadamente. Las camas estaban hechas. Todo indicaba que los niños no pasaron la noche en casa, lo que confirmó las palabras de los familiares. Más adelante estaba la habitación de Becky. La cama estaba hecha. Las cosas en el armario estaban en su lugar. Las luces estaban apagadas. La policía examinó cuidadosamente cada habitación, registrando la situación. Parecía que la dueña solo había salido por unos minutos y que regresaría pronto. Pero su ausencia se estaba volviendo cada vez más aterradora. El pasillo terminaba en una puerta que daba al baño. Estaba cerrada. Uno de los oficiales tocó. No hubo respuesta. Un segundo golpe tampoco dio resultado. Los policías se miraron entre sí. Luego uno de ellos abrió cuidadosamente la puerta. En ese momento, la tensión alcanzó su límite. Más allá del umbral del baño estaba lo que explicaba el silencio, la falta de llamadas y la ansiedad de los familiares y colegas. Fue allí donde encontraron el cuerpo de Rebecca Blivnik. Cuando la policía salió de la casa de Rebecca Blivnik después de la primera inspección, el caso inmediatamente recibió el estatus de prioridad. En la pequeña ciudad de Quincy, tales crímenes eran extremadamente raros. La prensa aún no conocía los detalles, pero la noticia de la muerte de la enfermera local ya se estaba difundiendo a través de chats del vecindario y redes sociales. Para la investigación, esto significaba una cosa: el tiempo era corto, la atención pública estaba centrada en el caso y cualquier error se convertiría en conocimiento público. Un equipo forense llegó a la casa en las primeras horas. Comenzaron a inspeccionar el área desde el exterior, el jardín, las ventanas, las puertas de entrada. No se encontraron señales de allanamiento, lo que dio lugar inmediatamente a la primera pregunta. ¿El criminal entró con una llave o fue dejado entrar por la propia dueña? Esto redujo drásticamente las versiones posibles. Los investigadores registraron los más pequeños detalles: huellas dactilares en las manijas de las puertas, huellas de zapatos en el suelo, micropartículas de tela. Los fotógrafos capturaron todo el interior centímetro por centímetro. En el baño, donde se encontró el cuerpo, el trabajo se realizó con especial cuidado. Los expertos forenses anotaron la posición del cuerpo, la naturaleza de las huellas, el mobiliario de la habitación. Incluso entonces, los investigadores entendieron que no se trataba de una tragedia accidental, sino de un crimen cuidadosamente planeado. El cuerpo de Rebecca fue enviado a la morgue para un examen forense completo. Fue aquí donde se anunciaron los primeros resultados impactantes que más tarde jugarían un papel clave. Los expertos registraron que la causa de la muerte fue por múltiples heridas de bala. Varios balazos impactaron el pecho y el abdomen. Otro le dio en el brazo cuando la mujer intentó cubrirse. Los investigadores concluyeron que ella trató de resistir hasta el final, pero no tuvo oportunidad. El tiempo de la muerte se determinó aproximadamente entre las 8 de la noche y las 9 de la noche del 22 de febrero. Esto coincidía con el momento en que los vecinos vieron la luz encendida en la cocina. Un detalle importante es que la naturaleza de las heridas indicaba un disparo a quemarropa. No se trataba de un disparo accidental desde lejos, sino de un contacto directo y dirigido. Los expertos también establecieron que la puerta del baño estaba cerrada desde dentro, y después de que se dispararon los tiros, el criminal aparentemente salió de la habitación, dejando a la víctima dentro. Este detalle reforzó la suposición de que el asesino actuó con sangre fría,
sin prisa. Mientras se analizaban las pruebas en el laboratorio, los investigadores comenzaron a interrogar a los testigos. La primera categoría fue la de los vecinos. Dijeron que todo parecía tranquilo por la noche. No escucharon gritos ni ruidos fuertes. Sin embargo, uno de los vecinos mencionó que vio un coche estacionado cerca de la casa alrededor de las 9 de la noche. No recordaba la marca ni el color, pero señaló que el coche no pertenecía a los residentes locales. Esto podría haber sido una pista importante. Los familiares de Becky dieron a la policía una nueva dirección. Informaron que la mujer estaba en proceso de divorcio, que la relación con su exesposo era tensa. Había procedimientos legales entre ellos respecto a la división de bienes y la custodia de los hijos. Este testimonio aumentó drásticamente el interés de los investigadores en el exesposo. En tales casos, el entorno inmediato de la víctima es lo primero que se considera. Mientras tanto, los expertos forenses continuaban recolectando datos. El teléfono de Becky fue encontrado en casa sobre la mesa de noche. El análisis de los mensajes mostró que aproximadamente a las 7:45 de la noche estaba enviando un mensaje a una amiga, discutiendo temas de trabajo y planes para el fin de semana. La correspondencia se detuvo abruptamente, unos 15 minutos antes de la hora estimada de su muerte. Después de eso, el teléfono ya no fue utilizado. Otro detalle. Un documento con notas de trabajo estaba abierto en la laptop de la sala de estar, guardado a las 7:50 de la noche. Todo indicaba que ella estaba haciendo cosas comunes hasta que se encontró con el asesino. Al mismo tiempo, los expertos estudiaban la balística. Se encontraron balas de calibre 9 milímetros en el cuerpo de la víctima y en la escena del crimen. Este es uno de los calibres más comunes en los Estados Unidos, pero la forma de las estrías en los casquillos podría indicar un modelo específico del arma. Tras el análisis, quedó claro. El disparo fue realizado con una pistola registrada a nombre de, y este fue el punto de giro. La base de datos confirmó que el arma estaba registrada a nombre de Tim Blifnick, el exesposo de Becky. Esta información se convirtió en clave para los investigadores. Por supuesto, no se podía sacar conclusiones precipitadas. El arma podría haber sido robada, y cualquiera podría haber tenido acceso a ella. Pero, junto con el complicado divorcio, los conflictos y los procedimientos legales, el motivo era demasiado obvio. La policía decidió actuar con cautela para evitar filtraciones de información. Primero, Tim fue invitado a declarar como testigo. Oficialmente, para aclarar los detalles de su relación con su exesposa. Durante el interrogatorio, Tim se mostró reservado, pero visiblemente tenso. Dijo que estaba solo en casa esa noche, haciendo algunos negocios y que luego se acostó. No especificó la hora, refiriéndose al hecho de que no recuerda exactamente. Cuando le preguntaron por su arma, respondió que la tenía consigo y que estaba completamente segura. Cuando los investigadores le pidieron que mostrara el arma, dijo que no podía hacerlo en ese momento. Esta evasiva resultó alarmante. Mientras tanto, la policía obtuvo una orden para registrar su casa. La investigación reveló que el arma efectivamente estaba desaparecida. Tim no pudo explicar a dónde había ido. Su versión sonaba vaga. Tal vez había prestado el arma a un amigo, pero no recordaba a quién ni cuándo. Esto fue demasiado conveniente e inestable para la investigación. Además, se encontraron rastros de una limpieza reciente de la caja de armas en su casa. La investigación continuó. La policía comenzó a interrogar a los colegas de Tim, a sus amigos y familiares. Varias personas confirmaron que en los últimos meses él había hablado frecuentemente sobre el difícil divorcio. Se quejaba de los juicios, expresaba irritación sobre la división de bienes y la custodia de los niños. Un amigo mencionó que Tim incluso había permitido el uso de un lenguaje fuerte hacia su exesposa, lo cual pareció una broma en su momento, pero se veía diferente a la luz de lo que había ocurrido. Este testimonio formó la base de la línea de motivos. Una evidencia adicional fueron los datos de las torres de telefonía móvil. El teléfono de Tim fue registrado en la zona donde se encontraba la casa de Becky la noche del asesinato. A pesar de que él afirmó estar en casa,
El sistema registró el movimiento de su teléfono hacia la calle de Becky entre las 8 y las 9 de la noche, exactamente en el momento en que los expertos determinaron la hora de la muerte. Esto fue un golpe a la versión del coartada. La policía decidió realizar un segundo interrogatorio. Esta vez, la conversación fue más dura. Los investigadores presentaron a Tim los datos periciales, los registros de llamadas y la información sobre el arma. La reacción del hombre fue nerviosa. Negó su implicación. Insistió en que había perdido el arma hace mucho tiempo y que supuestamente pasó por el área de su exesposa por accidente, de paso. Sin embargo, cuanto más hablaba, más confuso se volvía en sus propios testimonios. Se registraron inconsistencias en el protocolo. El clímax fue la conclusión del examen balístico. Las balas extraídas del cuerpo de Becky coincidían con las disparadas previamente desde la pistola de Tim. Los archivos contenían los resultados de disparos de control cuando el arma fue registrada. La comparación mostró una coincidencia completa de las estrías. Esto fue evidencia directa. La investigación ya no tenía dudas. Se firmó una orden de arresto. Un día de marzo, la policía llegó a la casa de Tim Blifnick. Los vecinos vieron varios autos estacionados al mismo tiempo. Los oficiales con chalecos antibalas salieron a la porche y tocaron la puerta. Unos segundos después, se abrió, y el hombre, dándose cuenta de que la situación era desesperada, salió a su encuentro. Le leyeron sus derechos, le pusieron las esposas y lo condujeron hacia un coche. En ese momento, la ciudad recibió una respuesta a la principal pregunta de las últimas semanas. ¿Quién estaba detrás de la muerte de Rebecca Blifnick? Cuando Tim Blifnick fue llevado tras las rejas, el caso de la muerte de su exesposa entró en una nueva fase. El público esperaba una respuesta a la pregunta de cuál sería el castigo. Para la ciudad de Quincy, el juicio no era solo un juicio, sino una verdadera prueba. Aquí, un drama familiar personal, un asesinato de alto perfil y la atención de todo el país se unieron. Desde los primeros días, estaba claro que la sala del tribunal estaría abarrotada. Los periodistas con trípodes y micrófonos tomaron sus lugares en el pasillo mucho antes del inicio de la audiencia. Los familiares de Becky aparecieron en el tribunal con ropa de luto estricta, de pie juntos, como si enfatizaran la unidad. Los padres de Tim y algunos amigos estaban presentes a su lado. La atmósfera estaba tensa. Cada mirada, cada movimiento se convertía en el tema de discusión en la prensa. El juicio comenzó con la presentación formal de los cargos. El fiscal presentó la lista: asesinato intencional en primer grado, posesión y uso ilegal de un arma de fuego. El juez le preguntó a Tim sobre su posición y él respondió brevemente: no culpable. A partir de ese momento, comenzó una larga batalla legal. La fiscalía dejó claro de inmediato que tenía una base de evidencia impresionante. En su declaración inicial, el fiscal subrayó 3 puntos clave: motivo, arma y evidencia digital. Según él, Blifnick tenía un fuerte motivo relacionado con el divorcio y los conflictos por los hijos. El arma, registrada a su nombre, coincidía con las características balísticas del arma del crimen, y los datos de las torres de telefonía móvil indicaban claramente que su teléfono estaba cerca de la casa de Becky en el momento del asesinato. La defensa, por el contrario, construyó una línea basada en las dudas. Los abogados de Tim intentaron mostrar que las pruebas eran circunstanciales, que el arma podría haber sido robada por terceros y que el teléfono se dejó en un coche que cualquiera podría haber utilizado. Intentaron inculcar al jurado la idea de que no había evidencia directa que grabara el momento del asesinato. En la siguiente audiencia, los expertos forenses entraron a la sala. El primero en hablar fue el patólogo forense que realizó la autopsia. Su testimonio fue frío y preciso. Él describió la naturaleza de las heridas, su ubicación, el hecho de que la muerte ocurrió rápidamente, pero que la mujer tuvo unos segundos para reaccionar, lo que prueba su intento de defenderse. Estas palabras sacudieron la sala. Los familiares de Becky apenas podían contener las lágrimas, y los jurados, sentados en la primera fila, anotaban cuidadosamente cada detalle.
A continuación, vino el experto en balística. Presentó fotografías de las balas y cartuchos encontrados en la escena del crimen y los comparó con los disparos de control de la pistola de Tim. En la pantalla grande, los jurados vieron imágenes ampliadas de las estrías. El experto declaró con confianza: una coincidencia del 100%, las armas son idénticas. Para la fiscalía, este fue uno de los momentos más fuertes. La defensa intentó desafiar los resultados, insinuando posibles errores en el archivo o la intervención de terceros, pero el experto se mantuvo firme. Un lugar especial en el juicio lo ocuparon las pruebas digitales. Un especialista en comunicaciones móviles apareció en la sala. Explicó cómo funcionan las torres, cómo se registra la ubicación del teléfono y por qué la probabilidad de error es mínima. Los gráficos mostraron que el teléfono de Tim se movía hacia la zona de Becky durante el período crítico. Los abogados intentaron argumentar que la señal podría haber sido errónea, pero el experto disipó las dudas. Los datos fueron confirmados por varias torres a la vez, lo que descartaba el azar. Una etapa importante fue el testimonio de los testigos. La amiga de Becky, con quien ella había intercambiado mensajes en los últimos minutos de su vida, fue llamada al tribunal. La mujer habló sobre los planes de Becky para el futuro, sobre sus esperanzas después del divorcio. Estas palabras enfatizaron: la víctima no se estaba preparando para la tragedia, tenía planes y aspiraciones que fueron abruptamente interrumpidos. Los vecinos confirmaron que vieron un coche cerca de la casa la noche del asesinato, aunque no pudieron identificar la marca. La fiscalía vinculó este testimonio con el hecho de que el teléfono de Tim se movió. Cuando la defensa tomó la palabra, comenzó la parte más intensa. Los abogados trataron de retratar a Tim como una víctima de las circunstancias. Un hombre que perdió a su familia, despojado de la paz y convertido en un monstruo por la calumnia. Afirmaron que el verdadero asesino se estaba buscando en el lugar equivocado. Una versión alternativa era la idea de una posible invasión por parte de un intruso desconocido, pero el juez detuvo las suposiciones innecesarias, señalando que sin pruebas, tales hipótesis no tenían peso. En una de las audiencias, la defensa decidió llamar a Tim para que testificara. Este paso fue arriesgado. El hombre entró a la sala del tribunal con un traje formal, luciendo tenso. Dijo que nunca deseó hacerle daño a su exesposa, que su principal objetivo era mantener una relación con sus hijos. Negó todos los cargos y afirmó que había perdido el arma mucho antes de la tragedia. Pero durante el contrainterrogatorio, el fiscal hizo preguntas que hicieron que la voz del acusado temblara visiblemente. ¿Por qué no había reportado la pérdida del arma antes? ¿Por qué estaba su teléfono cerca de la casa de Becky? ¿Por qué nadie confirmaba su coartada? Tim respondió evasivamente, y el jurado siguió cuidadosamente cada palabra. Un momento especialmente poderoso ocurrió cuando los padres de Becky llegaron al tribunal. Hicieron un discurso en el que hablaron sobre su vida, sobre qué tipo de madre e hija había sido. Estas palabras no fueron pruebas en el sentido legal, pero su peso emocional fue enorme. Hubo silencio en la sala del tribunal, roto solo por sollozos. La atmósfera se volvió tensa con cada día que pasaba, y se hizo obvio para todos. La decisión del jurado sería dramática. A medida que el juicio llegaba a su fin, las partes hicieron sus declaraciones finales. El fiscal reunió todo lo que se había dicho: el motivo, el arma, los datos del teléfono móvil, las declaraciones de los testigos. Enfatizó que no había coincidencias en este caso, que cada detalle conducía a una sola persona. Su discurso sonó como una acusación final de la que era imposible apartar la vista. La defensa, por su parte, intentó sembrar dudas en el jurado. Hablaron sobre la posibilidad de errores de los expertos, sobre el sesgo de la investigación, sobre el hecho de que la policía había nombrado a un culpable desde el principio y no había considerado otras versiones. Pero estos argumentos sonaron débiles frente a las pruebas presentadas. Llegó el momento que todos esperaban. El jurado se retiró para deliberar sobre su veredicto. Un silencio opresivo se apoderó de la sala del tribunal.
Los minutos de espera parecieron horas. La familia de Becky se tomó de las manos. Los padres de Tim agacharon la cabeza. Cuando la puerta se abrió y el jurado regresó, la tensión estaba en su punto máximo. El presidente del jurado se levantó y leyó el veredicto. Culpable. En ese momento, hubo sollozos reprimidos en la sala del tribunal y alguien se cubrió la cara con las manos. El juez anunció: Tim Bliffnick fue encontrado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Así terminó un juicio que conmovió no solo a un pequeño pueblo, sino a todo un país. El veredicto puso fin a un caso de alto perfil, pero no alivió el dolor por la pérdida de la familia y amigos de Becky.